Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar con una figura geométrica muy conocida que es el triángulo. Los triángulos vamos a trabajar hoy. Un triángulo es una figura geométrica, no es un cuerpo, es una figura porque es plano. ¿Cómo reconozco yo un triángulo? Porque un triángulo está formado por tres lados. Bien, la palabra lo dice, triángulo 3. Bien, son tres lados que están unidos por vértices, ¿sí? Son tres rectas unidas entre sí que reciben el nombre de segmento. Por ejemplo, tengo el vértice A, vértice B y vértice C. Cada uno de estos lados recibe el nombre de segmento, ¿sí? Segmento. En este triángulo tengo el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Para construir un triángulo tengo que tener en claro qué medida tiene cada uno de estos lados de estas rectas que se unen a través de los puntos denominados vértices. Cada uno de estos puntos se llaman vértices. Bien, y cada uno de estos son los lados, que también podemos denominar segmentos, porque es la unión entre el punto A y B, se forma un segmento. La unión entre el punto B y C se forma un segmento y entre A y C se forma otro segmento. Bien, para la construcción de triángulos necesitamos elementos de geometría. En este caso vamos a utilizar regla y compás para la construcción de los triángulos. Antes de construir y enseñarles cómo se debe hacer, les voy a explicar que existe una clasificación de triángulos, ¿sí? No todos son iguales, no todos tienen la misma forma. Si bien están formados por tres segmentos, por tres lados, existen tres clases de triángulos que vamos a conocer hoy. Tenemos el triángulo isósceles, y ahora les voy a explicar las diferencias que existen, vayan mirándolos. El triángulo equilátero y el triángulo escaleno. Muy bien. Isósceles, equilátero y escaleno. Esos son los nombres que tienen. Isósceles, equilátero y escaleno. ¿Cómo los diferencio? Si bien los tres son triángulos, tienen tres lados, fíjense, tienen tres lados, en este caso son diferentes. En el isósceles, ¿sí? El segmento A, este es B y este es C. El segmento AC va a tener una medida que va a ser diferente al segmento AB y BC. ¿Qué característica tiene entonces el isósceles? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Dos lados iguales y uno diferente. En el triángulo equilátero, la unión de cada uno de los segmentos, ponemos A, B y C. En el caso del triángulo equilátero, los tres segmentos tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados son iguales. Esa es una característica del triángulo equilátero. En el triángulo escaleno pasa todo lo contrario. Ni siquiera es como este ni como este. En este caso, cada uno de sus segmentos o de sus lados son diferentes. Todos tienen diferente medida. A, B y C. Las letras los pongo para identificar los vértices del triángulo. Entonces, las características de un triángulo isósceles es de que tiene dos lados iguales y uno diferente. La característica del triángulo equilátero es que los tres lados son iguales. Y la característica de un triángulo escaleno es que los tres lados o sus segmentos son diferentes. Esta es una clasificación de triángulos según sus lados, ¿sí? Ahora, a continuación, les voy a enseñar cómo utilizar la regla y el compás para construir triángulos con diferentes medidas. Bien, vamos a construir un triángulo cuyo segmento
AC sea de 8 centímetros, el segmento AB sea de 8 centímetros y el segmento BC sea de 8 centímetros. Bien, por lo que yo veo, los tres lados son iguales. Por lo tanto, voy a tener que construir un triángulo equilátero. ¿Recuerdan? La característica del triángulo equilátero era de que los tres lados son iguales. Para empezar a construir, vamos a necesitar regla y compás. En este caso yo tengo una escuadra, pero puedo utilizar la parte de regla. Voy a empezar con el primer segmento, el AC de 8 centímetros. ¿Sí? Voy a mirar en mi regla, voy a trazar la primer recta, que son el punto A y C, que tiene 8 centímetros. Bien, ahora para continuar voy a utilizar el compás. Bien, en el compás yo puedo utilizar la regla para medir, para hacer el segmento ahora AB, tengo que hacer AB, y puedo medir los 8 centímetros que dice que tiene con la regla, 8 centímetros, bien, y abrir mi compás en 8 centímetros. O puedo utilizar esta misma recta que yo utilicé acá como base de mi triángulo. Me paro ahí, tiene la misma medida. Voy a apoyar la parte de la punta metálica de mi compás y voy a hacer, perdón, se me cayó, voy a hacer la mitad de la circunferencia con la medida que me pide. Bien, ahora voy a marcar del otro lado el segmento BC, que va a ser desde acá, y voy a marcar la otra mitad de mi circunferencia. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Si nos acercamos, se ven las dos mitades de circunferencias. ¿Qué voy a hacer ahora? Con la regla voy a unir los puntos para formar el triángulo. Donde se cruzaron las dos medialunas de esta circunferencia, se forma el punto B. Entonces tengo que unir y se formó mi triángulo. Acá está el punto B, A, B y C. Fíjense, ahí lo voy a remarcar, lo que estaba con el compás eran las dos pedacitos de circunferencia que al cruzarse nos permiten formar el triángulo. Bien, vamos a construir un triángulo cuyo segmento AB sea de 6 centímetros, cuyo segmento BC sea de 6 centímetros y cuyo segmento AC sea de 4 centímetros. De acuerdo a los datos que yo tengo, veo que un lado es diferente y dos lados son iguales. Por lo tanto, voy a tener que formar un triángulo isósceles. De acuerdo a la característica, este sería un triángulo isósceles. Empezamos a construirlo. Recuerdo que tengo que utilizar compás y regla. Bien, voy a empezar con la parte que es diferente, AC, ¿sí? AC de 4 centímetros. Con mi regla voy a apoyar y voy a hacer 4 centímetros. Acá ya tengo determinado uno de los lados de mi triángulo, la parte AC, que tiene 4 centímetros. Ahora con el compás voy a hacer el segmento AB, ¿sí? ABC. Recuerden que en ese orden van los vértices. Entonces, el segmento AB mide 6 centímetros. Voy a utilizar la regla, apoyo mi compás y voy a medir hasta llegar a 6 centímetros. Ahí lo tengo, 6 centímetros. Mi compás está abierto en 6 centímetros. Me voy a parar sobre el vértice A y voy a marcar la medida en esta mitad de circunferencia o media luna.
voy a marcar los 6 centímetros. Una vez que marqué desde el vértice A, voy a hacer el otro desde el vértice B y C. Dice, ahora es B y C. Me voy a parar en C y voy a marcar mi otra media luna de circunferencia. Una vez que marqué esa unión entre las dos mitad de circunferencia o media luna, voy a unir los puntos y se va a formar mi triángulo. Este va a ser el punto B. Cada uno de estos lados de acá tiene 6 centímetros. 6 centímetros. Y así formé mi triángulo isósceles. En esta oportunidad voy a hacer otro triángulo cuyo dato que yo tengo es el siguiente. AC, el lado AC o segmento AC, tiene 6 centímetros. El lado o segmento AB tiene 4 centímetros. Y el segmento o lado BC tiene 5 centímetros. Por los datos que yo tengo, que son todos diferentes, me doy cuenta que el triángulo que voy a formar va a ser un triángulo escaleno, porque la característica del triángulo escaleno es que sus 3 lados son diferentes. Empezamos a construir. Vuelvo a recordar compás y regla. Bien, empezamos con el segmento AC de 6 centímetros. Voy a empezar desde el 0 hasta el 6. Bien, tenemos el primer segmento AC que tiene 6 centímetros. Perfecto. Ahora vamos a hacer el AB. Me tengo que parar sobre el vértice A y tengo que medir 4 centímetros. Recuerden que agarro la regla, mi compás y lo voy a abrir en 4 centímetros. Ahí está, perfecto. Me voy a parar sobre el vértice A y voy a hacer mi media luna de circunferencia en 4 centímetros. Perfecto. Ahora, el segundo segmento después de AB viene BC que tiene 5 centímetros. Para ese me voy a parar en C, pero ya tengo que medir de nuevo en mi regla porque tengo que ir a 5. Recién tenía 4, ahora voy a 5. Es un poquito más, 1 centímetro más. Me voy a parar en C y voy a hacer 5 centímetros. Muy bien, se cruzaron las dos medialunas de circunferencia y ahora con mi regla, acá marco el punto de unión, que va a ser mi otro vértice, y voy a trazar con la regla la unión entre A y C, y B, perdón, A y B, y ahora la unión entre B y C. Y fíjense que se ha formado, este tiene 5 centímetros y este tiene 4, al revés, este es 4, este era el más pequeño y este tiene 5 centímetros. Entonces formé un triángulo escaleno. Los 3 lados son diferentes. El segmento AC tiene 6, el segmento AB tiene 4 y el segmento BC tiene 5 centímetros. Así logré formar mi triángulo escaleno.